¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Bueno, en esta ocasión te voy a presentar una serie de ideas que van alrededor de la desubjetivación, que pudiera resultar un poquito como rara esta palabra, este concepto, puesto que consideramos que, y más últimamente consideramos que los procesos mentales y las cuestiones de toma de decisiones, por ejemplo, el razonamiento es algo que ya viene como de fábrica, pues, como de origen con el ser humano. Y a propósito de esto, pues bueno, es que recientemente el sistema educativo, por lo menos el mexicano, y supongo que a nivel internacional es algo muy similar, se han abocado a la tarea de propiciar, de fortalecer eh, o crear estrategias que aseguren o que aseguran que todos poseemos las mismas características cognitivas, por ejemplo. Y no importa que tengas 3 4 5 años o tengas ciertas capacidades, por decirlo así, disminuidas, que tengas alguna discapacidad, ellos suponen, no el gobierno, porque no es tal, sino los psicólogos que están detrás de todo este movimiento, sociólogos supongo, educadores, nos hacen suponer que todos poseemos las mismas características y los que no poseen las mismas características entonces tendrían que desarrollar o tendrían que ser empujados a tener estas mismas capacidades cognitivas, por ejemplo, de toma de decisión. Hasta aquí no suena tan alarmante, pero la cosa es que ni siquiera, ni siquiera tienen, digamos, como las nociones básicas de cómo se configura, qué características debe de poseer un ser para tener estas habilidades, y habría que pensar si estas habilidades son iguales para todos o deberían de tenerlas, por ejemplo. Yo no sé por qué tendríamos que tener todas las mismas características. Eso sería algo básicamente ser autómatas, ¿no? Unos robots. Pero bueno, esa es la fantasía de muchos de mis compañeros psicólogos y bueno, que están impulsando mucho de la educación. La educación no tendría por qué llevarnos a ser todos iguales, a la fantasía del rendimiento. Sin embargo, es algo muy, muy patente, ¿no? Preocupantemente, muchos de los docentes y psicólogos no se preguntan el por qué los niños, adolescentes o adultos tendrían que tener el mismo tipo de rendimiento, el mismo tipo de procesos, sino que se preguntan cómo. O sea, ellos están más preocupados por alcanzar estos estándares inventados por alguien, ¿no? Que, bueno, tiene consecuencias. Pero bueno, no adelanto más. Perdón. En la prepa, recuerdo, bueno, cuando yo estudié la preparatoria, hubo un maestro, por lo demás, para mí invisible, pero bueno, esa clase para mí fue un reto. Y nos preguntaba qué características debería poseer un ser o hasta una cosa para ser considerado como un humano. Bueno, pues imagínense, ¿no? Era un salón repleto, 30 40 personas, hombres y mujeres, y pues comenzamos a fantasear con todo esto, ¿no?
imaginar lo que habíamos escuchado en la televisión o lo de nuestros padres, ¿no? ¿Qué características deberían de poseer? Yo mismo he hecho este ejercicio con algunos de mis alumnos y bueno, todos caemos regularmente en las mismas características. Estas son algunas de las más llamativas, por ejemplo. Eh, nos vamos hacia estas características, por ejemplo, la inteligencia, o que tenemos un lenguaje, o que hacemos uso del razonamiento, o que parecemos que hay una apariencia de humano. Me gustaría que ustedes se lo preguntaran. ¿Qué características debe de poseer un ser para que sea considerado humano? Y si estas características debe de poseerlas todo ser humano. O sea, que si, que si hay humanos, si hay seres que son considerados humanos y que no poseen estas características. Yo he trabajado con cuestiones de inclusión social y educativa y desde ahí es donde me pregunto si las personas que han sido discapacitadas por cuestiones sociales deberían ser consideradas humanas, puesto que algunas de ellas tienen comprometida la inteligencia, el lenguaje, el razonamiento y en algunas ocasiones también tienen comprometida su apariencia de humano, ¿no? O cuando menos este ideal. Entonces, mi pregunta, o este ejercicio, mejor dicho, va alrededor de que nos pensemos qué es lo que realmente nos identifica como humanos, ¿no? Ahorita se me ocurre un ejemplo así como muy exagerado, ¿no? Mi padre me comentó alguna vez de una persona conocida, que la señora había quedado enferma y que sus hijos la mantuvieron ahí con estos aparatos para mantenerla viva, ¿no? En coma, o sabrá Dios cómo se diga esto. Y la señora a través de los años se fue encogiendo el tamaño de su cuerpo hasta quedar él decía que una personita, ¿no? No sé, 40, 50 centímetros, no sé. El punto es que si esto pudiera considerarse un ser humano, yo les pregunto, ¿sería un ser humano? Si esta señora se había encogido ese tamaño, dejó de hablar, dejó de tener voluntad, razonamiento, inteligencia, bla, 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 bla. ¿Sería un ser humano? Mi apuesta, y tal vez tenga que ver con mi formación o con mi forma de ver la vida, es que sí, sería un humano. En la medida de que, y aquí va la respuesta, en la medida de que otros seres humanos nos reconocen como tales. Entonces, si los otros, si el otro me reconoce como ser humano, entonces digamos que podemos considerar que lo somos. Van a decir, ¿cómo es esto? Bueno, Benveniste tiene ahí un artículo que deberían de leer, está bastante interesante. Y bueno, ahí explica que el yo y el tú, estos pronombres, dependen uno del otro. Pero no solamente es una cuestión lingüística de palabras, sino que mi propia identidad, mi yo, depende de que exista un tú y el tú depende de que exista un yo. Entonces yo necesito del otro, ojo, para, para ser yo mismo, el otro. El otro tiene que verse en mí y yo en él y entonces crear una separación, ¿no? Pero solamente sea en contraste. Eso no significa que el otro tenga que ser idéntico a mí. Es más,
Esto ni siquiera sería lo ideal. Yo les propongo que pensemos en un mundo donde todos fuéramos iguales. Bueno, este mundo sería un mundo terrible, ¿no? Y propiamente no sería un mundo de humanos, de humanoides tal vez, de autómatas espermáticos, diría Caraco. Pero lo fundamental es que seamos diferentes. Eso es lo fundamental. Y aún así vernos en los demás, ¿no? Yo sé que en estos momentitos me he preguntado sobre los muchachos y los niños, ¿no? Es mucho muy recurrente pensar en infantes, en niños cuando hablamos de educación. Pero, ¿qué pasa si este fenómeno de no reconocer al otro, no vernos en el otro, sucede con adultos? ¿Podremos, podremos perder esta capacidad de vernos como propiamente como humanos? Bueno, tenemos algunos ejemplos. Y bueno, por excelencia tenemos los ejercicios del nazismo, ¿no? El musulmán. Y bueno, definitivamente esto trae procesos de subjetivación muy importantes. Pero ustedes van a decir, bueno, es que no estamos cerca de lo sucedido en el nazismo. No, pero ahora tenemos las tecnologías que nos invitan a pensar todos igual, a reconocernos solamente en nuestro reflejo de los dispositivos electrónicos, por ejemplo, y nuestra relación con el otro básicamente se encuentra comprometida, se encuentra desvanecida, reducida. Entonces, ¿cómo, cómo ser yo si propiamente no hay un tú? Si me relaciono únicamente conmigo mismo. Bueno. Creo que convendría hacer un recuento de algo anterior, obviamente, pero, mm, pero contrastarlo con algo muy actual. Bueno, a finales del siglo XVIII, los pobladores de este poblado de Francia, Aveyron, encuentran, si no mal recuerdo, dos chamacos. Estos chamacos se habían criado junto con una manada de lobos y corrían junto con ellos, comían junto con ellos, etcétera, etcétera. O sea, básicamente eran unos lobos. Decían que, o bueno, dicen que decían que estos chiquillos corrían a la par de los lobos, imagínense qué velocidad tomaban, perdón. ¿Gustan? Cafecito. Y bueno, el encargado de educarlos es el doctor Janitard, que era un doctor, un médico que se encargaba de educar a niños sordomudos. ¿Por qué se hace cargo este señor de ellos? Pues bueno, se considera que es el más apropiado de hacerlo, puesto que consideran que estos niños, al no hablar, tienen un problema de audición y lenguaje. Comienza a trabajar con ellos y bueno, uno muere prontamente, el otro vive para ser eh, bautizado, ser nombrado como Víctor, en referencia a la victoria que esperaba tener Janitard de la educación y trascender en la historia. Bueno, sí lo logró, pero a costas de este niño. Mm, se dio cuenta que este niño, perdón, se da cuenta que este niño, pues sí podía escuchar, etcétera, etcétera, pero
curiosamente, los avances con este niño fueron muy reducidos. Porque, bueno, porque este niño, sus primeros años de vida estuvo alejado de humanos y digamos que en gran medida perdió esto, la subjetivación. Digamos que aunque pareciera humano, pues tal cual no lo era, sino hasta haber sido recogido por los humanos y ser reconocido como humano. Pero ya se habían atrofiado algunas cosillas ahí en su cabeza, ¿no? Algunos procesos. Y bueno, no se podía adaptar propiamente a la vida humana. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que no es suficiente tener un cerebro humano, no es suficiente eh, parecer humano y tener la capacidad de razonar o de articular ahí algunos sonidos, sino que se necesita que el otro nos lo reconozca para que surja en nosotros esa subjetividad, esa capacidad de pensarnos y vernos en el otro, ¿no? O sea, es un ida y vuelta. Entonces nuestra identidad, nuestro pensamiento tendrá que ver con un ida y vuelta con el otro. ¿Sí? Sí, es un proceso, fue un fenómeno, fue un evento ahí extraño, poco común. Sin embargo, en la actualidad pareciera que esto es como mucho más cotidiano de lo que podamos imaginar. ¿Por qué? Porque los dispositivos electrónicos, em, la educación, bueno, no tanto la educación, sino que las instituciones están volcadas a tratarnos como procesos cognitivos orientados a el rendimiento. Entonces, las instituciones modernas están enfocadas a propiciar el rendimiento de producción, obviamente, de eficacia y la eficiencia de nuestros procesos cognitivos. Entonces, podemos como educadores, como psicólogos, abocarnos a que el niño tenga un mejor rendimiento escolar, sea lo que sea esa cosa, ¿no? O sea, es una terminología que me parece inapropiada para la escuela, pero bueno, es muy, muy citada, muy nombrada, muy recurrida en la educación. Y el cognitivismo, o sea, pensar que si yo le explico a un chamaquito de 3 4 años lo que las razones por las cuales debe de hacer tal, y el niño dice sí, entonces contamos con la voluntad del niño. Qué cosa más curiosa, ¿no? Sería como negar esta incapacidad del niño de tomar sus propias decisiones. O sea, sería como negar la infancia. Bueno, no sería como negar la infancia, sería negar la infancia. Hace unos meses vi una publicación de padres responsables por el cuidado de sus hijos o algo así, se llamaba en Facebook. Luego me doy la tarea de buscar ese infograma. Y bueno, dentro de ese infograma había un relato de un par de niños que decía algo así, que Pedro y Juanito, ¿no? Entonces Pedro y Juanito nacieron en una familia donde sus padres eran alcohólicos, drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la adultez, Pedro y Juanito tomaron estos eventos para justificar lo que hicieron. Uno de ellos decidió desde niño que, por la misma razón de que sus padres se drogaban, él debía de ser exitoso. Exitoso, bueno, claro, dinero, ¿no? Y el otro, justamente porque sus padres se drogaban, no pudo superar eso y se tiró al vicio también.
Y así la última partecita de ese cuento inspirador nos invita a pensar. Bueno, todo se trata de decisión, todo se trata de decidir. A mí me, a mí me parece que, bueno, aquí hay ciertos errores o falacias o no sé cómo decirlo. Primero, no podemos, no podemos decirnos padres responsables si estamos argumentando que podemos hacer cualquier cosa y que al final de cuentas la decisión de trascender y elevarnos al éxito depende de la decisión de nuestros hijos, porque sería como decir que nosotros no tenemos responsabilidad en lo que les suceda a ellos. Primero. Y luego, ¿cómo es que un infante, cómo es que un niño, donde sus procesos ahí están en desarrollo, o deberían estar en desarrollo, va a poder decidir lo mejor para su vida? ¿Cómo? O sea, por definición, no se puede. O sea, por definición un niño no debería, no podría, no debe de decidir esto. Pero bueno, ellos son los padres responsables. Y entonces ellos dicen que este niño decidió bien y bueno, logró esto. No sé si queda claro. O sea, no podemos, como sociedad, como psicólogos, como educadores, hacer que nuestros muchachos e infantes, y supongo que ni los adolescentes, decidan cosas tan importantes como lo que va a suceder con su vida. Sí, son bonitas estas historias, pero no carecen de conocimiento del funcionamiento de la mente, por ejemplo. ¿No? No estoy diciendo que los niños pequeñitos no razonen o los adolescentes no razonen. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que no podemos dejarles esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque bueno, son seres en desarrollo, ellos van a alcanzar su madurez y entonces en ese momento podrán decidir de mejor manera, podrán. Tampoco estoy diciendo que los adultos tengamos la verdad, porque tampoco es cierto. Pero por lo menos tendríamos una visión un poquito más amplia, ¿no? Y básicamente esa es nuestra responsabilidad como educadores, ¿no? Como formadores. Llevarlos a un mejor camino. Espero no sonar así como con imperativos, ¿no? Como gendarme. Pero creo que los adultos y las instituciones educativas, que es nuestra chamba, ¿no? Deberíamos de propiciar algunos espacios, el espacio de la escuela, donde el niño pueda hacer sus pininos, pueda hacer sus ejercicios y aquí madurar. Y bueno, ya cuando se enfrente de otra manera a la vida, bueno, tenga estos ejercicios, tenga estos referentes y pueda tomar una mejor decisión. De eso se trata la escuela, ¿no? Esa es la función de la escuela. No se trata como de pares, ¿no? Y bueno, creo que ya me extendí bastante. Voy rápidamente a esta cuestión de la resiliencia. Este es un concepto que muchas veces se utiliza en la educación y con los psicólogos. Los psicólogos lo utilizan mucho, no sé por qué. Pero bueno, va enfocado a aguantar, aguantar, aguantar y bueno, esas cosas tan chistosas. ¿Por qué chistosas? Porque básicamente nos están diciendo que debemos de soportar las condiciones de vida así como estén y debemos de tolerar y aguantar y ser resilientes, pero no cambiar las condiciones de vida que estamos viviendo. Y me parece que a nivel mundial estamos viviendo algo muy, muy
muy patente. La gente no está contenta y se están haciendo grandes movilizaciones. O sea, ¿por qué orientar la vida a la adaptación? ¿Por qué no modificar? ¿Por qué no tratar de hacer algo con esto? Pero bueno, no sé si ven como cierto... Bueno, traté de mostrarlo ahí con estas imágenes. Es parte de lo mismo. Y pareciera que los psicólogos y la escuela están, están propiciando lo mismo, ¿no? A que no hagamos nada, a que hagamos de los niños unos autómatas que se rinden, que se, que se adaptan a lo que ya está establecido, sin proponer nada, sin cuestionar, unos robotitos bien adaptados, con pensamientos lógicos, dirán ellos. Y bueno, aquí hay una cita de Leandro Lajonquier, un psicoanalista que a mi parecer es muy bueno. El señor escribe cosas divertidas e interesantes. Bueno, cuando digo divertido es interesante. Ah, y bueno, aquí más o menos lo que les comentaba, ¿no? Nos estamos haciéndoles creer a los niños que la infancia no es importante y que ellos pueden decidir y por lo tanto se podrán hacer cargo de ellos mismos. Y creo que eso es la chamba de los adultos, hacernos cargo de ellos y formarlos, básicamente, ¿no? En fin. Ay, creo que aquí no se va a ver. Bueno, rápidamente les comento también este extracto que a mí me parece muy relevante. Si pueden, lean mm, esta novelita. A mí me pareció muy, muy interesante. Déjenme ver si puedo hacer esto más pequeñito. Ahí está. Hasta este momento, bueno, espero que surja la pregunta que qué podemos hacer desde la educación o desde la psicología para propiciar otro mundo. Suena un trabajo muy arduo y muy complicado. Sin embargo, no necesariamente lo es. O sea, no estoy hablando de salir con armas y hacer una revolución sangrienta. No. Les hablo de como otro tipo de revolución, otro tipo de cambio, ¿no? Algo más sutil, pero que creará grandes cambios. Yo les muestro este pequeño extracto donde René, una de las protagonistas de la novela, pues bueno, surge de los automatismos biológicos. ¿Sí? Em, Les dejo el link abajo del video de este documento para que ustedes lo lean con calma, pero a mí me parece muy relevante. Me parece que podemos crear una subjetividad, bueno, no crear, podemos propiciar que se dé la subjetividad en nuestros alumnos, en nuestros pacientitos, con, con pequeños gestos, con pequeñas acciones. O sea, no necesariamente deben de ser las grandes estrategias, ¿no? No necesariamente tienen que ser estrategias de Finlandia, sino con humanidad, con vernos en el otro, en ese chiquillo, ¿no? Y que ese niño o niña se pueda ver en nosotros. No como iguales, sino como, tal vez como modelos o como guías, pues, a superar, ¿sí? O sea, no mostrarnos como un modelo que deberían de seguir a rajatabla, sino como superarnos o ir más allá de nosotros, ¿sí? Claro, en el sentido de que los niños quieren, ¿de acuerdo? Bueno, propiamente no trabajé lo de la subjetivación y lo iré trabajando conforme vayan los videos. La idea es como crear un
un hilo conductor entre los videos y que nos lleve a temas interesantes. Espero que les guste. Saludos.